La Sibila de Cumas era la profetisa más venerada y sagrada del mundo romano, de la Roma antigua, siendo incluso autora de varios libros, unos libros tan importantes que marcaron la historia política de Roma. El propio Cicerón llegó a leer estos libros y los alabó. Vamos pues a profundizar en la apasionante historia de este personaje que marcó la Roma antigua. La Sibila de Cumas era hija de una ninfa y un tal Teodoro. Nació en una cueva del monte Córico, en Eritras, una ciudad de Jonia en la actual Turquía, pero luego pasaría a vivir en Cumas, una ciudad de la Magna Grecia, en la actual Nápoles, en Italia. De ahí, evidentemente, toma su nombre de Sibila de Cumas, donde tuvo también su templo más importante, su templo más venerada, donde era adorada. Las sibilas eran mujeres consideradas como intermediarias entre los dioses, ¿no? Que tenían el poder de saber lo que decían los dioses y transmitirlo. Estaban dotadas, por tanto, con el famoso don de la profecía. Una de las historias más célebres sobre la Sibila cumana, o la Sibila de Cuma, es la de la venta de los libros sibilinos al último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Cuenta la leyenda que la Sibila le ofreció al rey Tarquinio 9 libros que contenían las profecías cruciales para la historia de Roma, para el devenir de Roma. Tarquinio, al considerar que el precio que le pedía la Sibila era demasiado alto, rechazó la oferta y no se los quiso comprar. La Sibila entonces quemó 3 de los 9 libros y ofreció los 6 libros restantes al precio inicial, al mismo precio. Nuevamente, el rey Tarquinio se negó y la Sibila volvió a quemar otros 3 libros, ofreciéndole los 3 restantes, los 3 que quedaban al precio original, es decir, que no se bajó de su precio. Finalmente, el rey, sorprendido por la tenacidad de la Sibila, compró los 3 libros restantes, al precio, evidentemente, de los 9. Estos libros se guardaron en el templo de Júpiter en el Capitolio, en Roma, y eran consultados en tiempos de crisis para guiar las decisiones del Estado, las decisiones romanas, por ejemplo, cuando había guerras, cuando había plagas, cuando se iban a hacer grandes construcciones. Estaban escritos en verso, y Cicerón y otros muchos personajes que tuvieron acceso a estos libros, como por ejemplo Marco Antonio, los conocieron y dieron muestra de su existencia y de su calidad literaria. Cicerón destacó que estaban escritos en acróstico, es decir, que leyendo las letras iniciales de cada verso, o las letras medias, o las letras finales, de forma vertical, se creaba un nuevo significado oculto. Por tanto, había que saber leer este tipo de poemas. La Sibila cumana aparece en varias obras literarias, como por ejemplo la Eneida de Virgilio. En este poema épico, el famoso héroe Eneas consulta a la Sibila en Cumas para recibir orientación sobre su destino y el futuro de Roma. La Sibila lo guía a través del inframundo y allí le va a revelar visiones del futuro glorioso de Roma. A la Sibila de Cumas se la suele representar vestida con indumentaria lujosa y portando los libros de las profecías. Los 3 libros originales que se conservaban
se quemaron en un incendio en el año 83 a.C. y hubo que formar una nueva colección recopilando por todo el imperio copias que estaban repartidas, que estaban esparcidas. Estas copias fueron finalmente eliminadas por el general romano Estilicón en el año 405. ¿Por qué? Porque parece que había algunos augurios que no le eran favorables a Estilicón y decidió eliminarlos. En resumen, la Sibila de Cumas simboliza la conexión entre el mundo humano y lo divino, actuando como una guía espiritual en momentos de incertidumbre. Pero sus textos también sientan las bases para que los augures romanos, siempre inmersos en las luchas de poder, en las luchas políticas, puedan interpretarlos para sus fines, puedan interpretarlos a su antojo. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso cultural de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.